Buenas tardes, Dios les bendiga. Es un gusto saludarles, saber que están con bien. Bueno, estoy aquí para invitar y presentar al hermano Ramfeli Murillo, ¿qué? Ortuño. Con razón no me lo sé. El pastor Ramfeli Ortuño es pastor en Celaya, maestro también del Instituto de Celaya. Es el que les he invitado y he propuesto a la iglesia que le apoyemos como misionero, aunque es pastor, ¿verdad? Pero como un misionero o un pastor que está trabajando, haciendo la obra en Celaya. Y bueno, pues voy a pedirle que pase al frente, por favor, pase al frente, Ramfeli. Le voy a dejar medio púlpito, nomás medio púlpito y nomás te lo presto, nomás. Y vamos a leer, o vamos a repetir, Hebreos 4:12, si se quiere poner en pie, por favor. Vamos a leer Hebreos 4:12, pues para, primero que entendamos que vamos a recibir la palabra de Dios, y segundo es para darle ese compromiso y esa responsabilidad al pastor Ramfeli de que va a enseñar la palabra de Dios. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo, te alabamos, te honramos y te agradecemos todo lo que nos has dado. En esta tarde ponemos en tus manos a tu siervo, a nuestro hermano Ramfeli. Por favor, úsale, que tu Espíritu Santo le guíe, le enseñe, que él se tome de tu mano y se goce en tu palabra. Por favor, úsalo, bendícelo, guárdalo, y que esta palabra sea para bendición de tu pueblo. Te lo pedimos, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. No presenté a su familia porque en un momento más la estaremos presentando y orando por ellos. Hermano Ramfeli. Gracias. Gracias. ¿Nos puedes sentar si gusta? Sí, siéntese, hermano, por favor. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha puesto como ministros y por el puro efecto de su voluntad para anunciar cumplidamente su palabra y para anunciar también las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por la invitación, hermano. Estaba buscando apagadores, pero por ahí vi uno atrás. Corría el año de 2016 y llegué yo a una iglesia de Celaya, para ser exactos, la primera iglesia bautista. Tenía yo la costumbre de sentarme hasta el último. Llegaba el servicio y yo me presentaba los domingos y me sentaba hasta el último, muy cerca de un apagador. Ese apagador tenía varias conexiones. Y ahí, al lado del hermano que ponía la música, llegaba y me sentaba hasta el último, hasta atrás, y veía cómo entraban todos los hermanos y hermanas al servicio. Un día, ese domingo, estaba haciendo mucho calor, muchísimo calor. Llegaron unas hermanas y en medio del pasillo se sentaron muy abajo de un ventilador
y otros también abajo de otro ventilador. Y empezó el servicio. Y el pastor abrió la Biblia. Y se llenó la iglesia. Pero empezó el calor. Y una hermana, ya era como de la tercera edad, se sentó bajo del ventilador. Y a su lado otros, y empezó a sentir calor. Y voltea y me ve que estoy sentado cerca del apagador y me dice: ¡prende el ventilador! Y su siervo, como el Señor me acostumbró a ser obediente, prende el ventilador. Y empiezan los ventiladores a dar vuelta. Y de repente del otro lado, otros hermanos les empezó a dar frío. Y voltean y me dicen: ¡apaga el ventilador! Apago el ventilador. Y ahora la hermana, que sentía calor, voltea y me mira con cara extrañada y dice: ¡prende el ventilador! Y yo, pues, prendo el ventilador. Y entonces los del otro lado me voltean con cara de enojados y ¡apaga el ventilador! Yo dije: esto ya se convirtió en un problema. Alguien más de los hermanos maduros por ahí se dieron cuenta y salen con la solución. A ver, hermano, a ver, vamos a abrir las ventanas. Vamos a abrir las ventanas mejor. Vamos a abrir las ventanas. Se abren las ventanas y los dos hermanos o tres hermanos que volteaban a verme me voltearon y me miran. Y yo dije: wow, qué lección, qué aprendizaje me estoy llevando yo aquí. Era nuevo. No conocía yo el cristianismo en la libre comunidad. Pero esas actitudes de ambos hermanos me enseñaron algo. Me recibieron pensando yo de donde venía una cosa y enfrentándome a la realidad otra cosa. ¿Qué desunión? No se ponen de acuerdo. Están hasta enojados. Se volteaban a ver enojados. Tú prende el ventilador, tú apágalo, préndelo, apágalo. Y yo lo apago y me hago yo. ¿Qué lección me enseñó eso? ¿Qué vi yo al ver la actitud de estas personas, hermanos, creyentes, que qué creen? Después conocí que tenían muchos años en el cristianismo. Más de 20 años. ¿Y qué lección me dejó? Que algo no estaba bien. ¿Qué esperaba yo? De donde yo venía no era así, o por lo menos no tanto así. Pero sí me di cuenta que muchos de los hermanos, aunque tengamos muchísimos años en el cristianismo, no avanzamos. Gracias por observarme. Hermanos, voy a poner aquí. Le pedí que salvan a mi hermano. Y voy a pintar esto, que se ha convertido en algo que a mí me ha ayudado a mucho. Los miembros de la iglesia ya conocen estos dibujitos. Acá tenemos muchísimas personas. Y dejen pintar también ustedes, que si no van a decir que... ¿En qué momento aceptaste a Cristo Jesús y te convertiste en un hijo de Dios adoptado, nacido de nuevo? ¿En qué momento tú brincaste de los no salvos
a los salvos. Este es el punto clave. Cuando uno brinca de este lado y cruzas la línea, en ese momento Dios te ha salvado. Has nacido de nuevo. Para Rafael Murillo, diciembre del 2004, Dios tuvo misericordia de mí y me rescató. Brinqué esta línea. ¿Qué se necesita para brincar esta línea? Aceptar a Cristo Jesús, arrepentirte de tus pecados y aceptar a Cristo Jesús como tu único Salvador. Y en ese momento Dios mira tu corazón y te brinca esta línea y entonces ya estás de este lado. ¿Quién se identifica con eso? Ya somos salvos. Ya Dios te salvó. Ya brincaste la línea. Ya tienes vida eterna. ¿Y luego? ¿Y luego qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te ha llamado a hacer el Señor? Dios tuvo misericordia de mí y yo brinqué esta línea en el mes de diciembre del 2004. Hoy van a escuchar cosas que a lo mejor nunca han escuchado. Pero lo que van a escuchar, espero yo, que sea para glorificar a Dios. Y que no se vayan a entender. Diciembre del 2004. Rafael Murillo es rescatado del Señor y brinca esta línea. En una prisión federal de Fort Worth, cerca de Dallas, Texas. Me convertí al cristianismo en una prisión. Dios tuvo misericordia de mí en una prisión, en una celda de 2x2. Un juez federal me sentenció a 12 años de prisión. Pero gracias al Señor, ¿qué creen? Yo no quería saber nada de Dios. Absolutamente nada. Cuando fui arrestado, me ponen en la prisión municipal. Y no pasaron ni 2 días cuando llegaron los de la DEA, los federales, y me dicen, no, tú te vienes para acá. Y me cambian a una prisión federal, donde un juez federal me da 12 años de prisión. Y en lo que estoy esperando sentencia, 8 meses recluido sin ver el sol, en una celda, entraba un pastor a predicar la palabra. Y los mismos presos que estaban ahí, había muchos ya cristianos. Y nunca se me va a olvidar el nombre de la persona que nuestro Señor usó para traer al conocimiento de su servidor. Francisco Valencia, de Zaguayo, Michoacán. Un hombre de una pandilla, todo tatuado de todos lados. Hacía mucho ejercicio, estaba bien fortachón. Y cuando yo llegué, le dijeron, es de Michoacán. Y va y me toca la celda. Te invito a un estudio bíblico. Y le dije yo, ¿qué? ¿Qué es eso? Su servidor no sabía ni siquiera que existía una Biblia. ¿Y qué creen que hice? Gracias, pero a mí eso no me interesa. Yo soy muy fuerte, solo. Eso no es para mí. Eso es para los débiles. Francisco Valencia dijo, no, está bien. ¿Y qué vamos a estar? No vamos a ningún lado. Al día siguiente va y me vuelve a tocar. Paisano, te invito a un estudio bíblico. Otra vez estos. Hasta la tercera vez, hermanos, acepté su invitación. Y cuando entré a ese cuarto,
había un promedio de 20 hombres, todos presos, viendo sentencias de 100 años, de 60 años, de vida en prisión, de 40 años. Yo era el más cortito. Y cuando Francisco Valencia abrió la Biblia, a mí me entró un coraje furioso. Me enojé demasiado. Y lo único que hice fue dejarlos abrir la puerta y salir y azotarse. Hombre, están locos. Así me expresé. Y Francisco Valencia me vio que salí, siguió con su estudio. Y cuando terminó, va y me busca a la celda. ¿Por qué te saliste? No, le digo, eso no es para mí, no me interesa. Lo respeto, porque no me quería meter en problemas ahí. Pero eso no es para mí. Como gustes, ahí estamos, no vamos a ningún lado. 8 meses estuvimos ahí esperando sentencia. Y luego, después de que se salieron de la librería, regreso yo y empiezo a buscar un libro en español. ¿Qué más hacía? Quise leer. Que en aquel tiempo no leía ni el periódico, nada. La vida que yo llevaba era una vida llena de pecado. Era una vida llena de materialismo, de diversión, de fornicación. Y Dios tuvo misericordia de mí en ese lugar. Agarré un libro ese día, de todos los que había ahí en una librería llena de libros de leyes en inglés, y yo extendí la mano y encontré uno que dice así, era el único que había en español. No tenía pasta, estaba todo arrugado, todo maltratado, todo doblado del frente, y dije, bueno, pues este está en español, que lo agarro, que me lo llevo a mi grandiosa celda. Que me subo a mi cama y que empiezo a leer. Pero yo hice a un lado todas las primeras páginas dobladas, y cuando llego a donde va a empezar y empiezo a leer, en el principio Dios dio los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y seguí leyendo hasta como al versículo número 10. Y dijo Dios, hágase la luz, y crió Dios los animales, y dije, a ver, ¿qué estoy leyendo? Y que regreso y quito todas las páginas que están, pues, la Santa Biblia. Oh, esto es una Biblia. Que me regreso y que le sigo leyendo. Casi termino Génesis ese día, con muchos capítulos, que me apagan la luz en la celda porque uno no tiene control de la luz. Que me apagan la luz, que agarro mi libro todo viejo y que lo pongo donde creen, debajo de mi almohada. Mañana decimos, esto está muy interesante. El día de mañana, en cuanto abren a las 5 de la mañana, a ver, le seguimos. Para no hacerse las largas. La tercera semana de que fui arrestado, le entregué mi vida a Cristo Jesús. No recuerdo el día, fue en diciembre 2004, por un pastor, que por cierto era pentecostal, entraba a la prisión, y ahí él hizo la invitación. ¿Quién quiere aceptar a Cristo Jesús? Yo no sabía, yo no entendía, pero yo levanté. Y ahí acepté a Cristo Jesús. Desde ese momento, lo único que había en mi vida era un hambre y sed por conocer más de Dios. Esa Biblia me la leí en 4 meses, toda la primera Biblia. Pues es que no tenía dónde ir. Leía 12 horas diarias. Esa fue mi primera Biblia. Y la leí en 4 meses. Preguntita. ¿Ya terminaste de leer tu Biblia?
El día de hoy vamos a ver madurez espiritual. ¿Y dónde empieza esa madurez? Afortunadamente a mí Dios me dio el tiempo. Y no se los cuento todo, porque me llevaría más tiempo. Pero lo que sí recuerdo es que al tercer año yo le decía, Señor, ya tengo 3 años leyendo tu Biblia. Ya sácame de aquí. ¿Y qué cree que me contestaba el Espíritu Santo? Que ya vivía dentro de mí, ya le había nacido de nuevo. ¿Qué cree que me decía el Espíritu Santo? Nada más escuchaba un no rotundo, no. Y al 5.º año, Señor, ya llevo 5 años, ¿y qué crees? Ya me inscribí en 3 institutos, ya terminé los 3 institutos y ya saben. ¿Y qué creen que escuchaba? No. Llevaba 8 años, 8 años, ya me había leído no sé cuántos cientos de libros. Señor, ya, sácame de aquí, ya estoy listo para ir a predicar tu palabra allá afuera. ¿Y qué creen que oí? No. Cuando llevaba 10 años preso, ya había terminado hasta la universidad. Señor, ya sácame de aquí. Bueno, ya no me saque, Señor. Ya nada más redúceme 1 año para yo llegar a México. Y ya nada más redúceme 1 año, que califique para una reducción de 1 año. ¿Y qué creen que escuchaba? No. Así cumplí mis 12. Solamente 1 año que me descontaron de buena conducta, que eso es de ley. Porque desde que entré, mi buena conducta cambió mi vida. Pura buena conducta. Puro leer. ¿Por qué? Porque decía, ahora yo amo al Señor. El Señor me está enseñando lo que yo no aprendí allá afuera. Y para terminar con mi testimonio, recuerdo que estaba yo como en el 3.º o 4.º año de prisión. Y ya me habían puesto en unas celdas donde no había rejas. Estaban libres, vivíamos 4 en cada celda, había 60 celdas, pero ya por fin me cambiaron a esa, ya no había rejas. ¡Ay, descansé! Ya no hay rejas. Sí, no puedo ir a ningún lado más que al baño y regresar, pero ya no hay rejas. Y un día llegan los guardias y Rafael Murillo, agarra sus cosas. Y dije yo, ¿y ahora dónde me van a llevar? Y junto todas mis cositas, ya llevaba como unos 30 libros ahí entre mis cositas, todos los libros, Biblias y teología sistemática y hermenéutica, y que me cambian de celda, que me mandan a un lugar oscuro donde había puertas, rejas, ya no podías mirar, y me dejan solo en mi celda. ¿Y qué creen que hice? Empecé a llorar. Señor, ¿por qué? Otra vez encerrado, sin ver el sol. ¿Qué hice? Si no hice nada, nomás esto, me la paso leyendo todo el día, hasta dicen los compañeros, oye, te vas a volver loco. Y me cambiaron a una celda oscura, donde era un lugar de castigo de hombres que fallaban. Y ahí me dejó, y lloré. Sí, salía comedor y todo, pero yo no me gustaba ese lugar. Y en ese tiempo, yo ya quería servirle al Señor. Así que había un compañero hermano que tocaba la guitarra y que alababa muy bien. De hecho, ese rato me hicieron recordar porque una de las alabanzas que mucho cantábamos allá era la de Sumérgeme. Y entonces yo dije, pues ahora voy a aprender guitarra para servirle al Señor, y todas las tardes que nos dejaban salir a la cancha de fútbol, llegaba y agarraba mi guitarra y empezaba, y hasta 2, 3 días ahí, hermano, ¿me enseñas? Sí, yo te enseño, y agarraba la guitarra, y como al 3.º, 4.º día, 5.º día, yo ya queriendo hacer caño, entonces, no,
pues yo le voy a alabar al Señor. Y llegaba todas las tardes y sacaba la guitarra y listo, hermano, ya estoy aquí para servirle al Señor, quiero cantar. Y un día reflexionando en esa mesa que nos juntábamos, yo solo con mi guitarra ahí, orando, sentí una voz del Señor interna que me dijo: Ranferi, ¿y a ti quién te dijo que yo quiero que toques guitarra? Y entonces, ¿qué quieres, Señor? Te me regresas a tu cuarto y te pones a estudiar. Entonces, ¿no quieres que toque guitarra? No, quiero que estudies. Y en ese tiempo me llegó un libro, Teología Sistemática de Wayne Grudem, 1200 páginas. Y dije: Señor, entonces tú no quieres que te sirva tocando alabanza, tú quieres que te sirva de otra manera. Sí, te lo puedes estudiar. Y entonces, después de 2 meses, me di cuenta, decía yo: oye, qué contento estoy solo en esta celda. Ya no estaba llorando, ya estaba bien alegre. Dije: Señor, ya entendí por qué me cambiaste de allá para acá, porque querías que me leyera todos estos libros. Y estaba tan a gusto que decía: ya ves, primero estaba llorando, ahorita estás a gusto. Sí, ya no me saques de aquí, Señor, aquí déjame. Y ahí me aventé como un año en lo que me leí muchos otros libros. Y entonces entendí por qué el Señor me había cambiado de allá para acá. Y a veces no entendemos cómo el Señor funciona y trabaja. Y a veces le parece a uno doloroso. Y es muy posible que hoy, el día de hoy, lo que escuches te parezca doloroso. Pero el Señor tiene un mensaje para ti. ¿Hace cuánto te cambiaste de acá para acá? ¿Cuántos años llevas tú que aceptaste a Cristo Jesús como tu Salvador? Porque déjenme decirles, hermanos, que el Señor no quiere que te quedes aquí. Aquí hay muchísimos hermanos, aquí en la orillita. El Señor tiene un plan, un crecimiento, y es un llamado divino. ¿Y qué creen? No es opcional, es una orden. ¿Están en Efesios? Vamos a leer Efesios 4, versículo 7 en adelante. Dice así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Este es un maravilloso himno de victoria de Cristo Jesús. Pero no nos vamos a detener ahí, más bien lo que yo quiero que vean es el versículo primero. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros, a ti y a mí, te fue dada el don de gracia, refiriéndose a los dones que está por mencionar en el versículo 11. Dice el versículo 11: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Este no es un listado completo de todos los dones, pero sí nos da a entender que el Señor dio dones a los hombres, a su iglesia, a los que brincan de este lado. ¿Para qué? ¿Para qué ¿Ya sabes tu don que tienes? ¿Alguien ya sabe el don que tiene aquí? Ya, amén, hermano. Pero ustedes, hermanos, a ver, es importante que sepas qué don te ha dado el Señor. Él quiere que crezcas y da dones a los hombres. ¿Para qué crees? Para enorgullecerme yo solo, ¿no? Para que digan los hermanos que yo soy mejor que ellos, o para que
otros hermanos estén peleando, prende el ventilador, apaga el ventilador, prende el ventilador. Y yo, ¿para dónde me hago? ¿Por qué esa actitud? ¿Qué don te dio el Señor? Porque Él dice que dé dones, pero el versículo 12 dice, ¿para qué? A fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor ha instituido maestros, pastores, evangelistas. Les ha dado dones para que ellos trabajen en la obra, sus pastores, sus maestros, para el beneficio de ustedes, para que ustedes crezcan. El Señor no te quiere aquí. Eso se llama conformismo espiritual. ¿Qué es el crecimiento espiritual, hermano? Antes que empieces. ¿A qué se refiere el Señor con crecimiento espiritual? A hacer más actividades en la iglesia, a hacer buenas obras allá afuera, a tener solamente conocimiento. El hermano hace rato estaba diciendo, es que el conocimiento sin amor no es nada, no se hacen las cosas. Lo vamos a poner simple. El crecimiento espiritual, en su forma simple, es que Dios te ha salvado para llevarte a ser igual a Cristo Jesús. Romanos 8:29. ¿Quién lo ha leído? A ver, vamos conmigo a Romanos 8:29. Romanos 8:29. ¿Listos? Sí. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Rafael y Murillo. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Esa es la finalidad última del crecimiento espiritual. El Señor te quiere llevar hasta que lleguemos. Ese es el crecimiento espiritual, ese es el rumbo, hacia allá vas. Es un proceso que te va a llevar el Señor paulatinamente hasta llegar a la imagen de Cristo Jesús. Y allí es donde vamos a entrar al problema. Porque, ¿cuál es la imagen de Cristo Jesús? ¿Qué tipo de crecimiento espiritual quiere el Señor para nosotros? El Señor no te quiere aquí, hermano. ¿A quién? Hay muchos aquí, ¿no? Hay muchos hermanos que están aquí. Pero el Señor quiere. ¿Qué quiere que hagas? Que crezcas, hermano. Que crezcas. Que crezcas. ¿Para qué? No quiere que te quedes en el conformismo. Cuando uno entra aquí, traes todo lo que traes de antes. Todo el pecado que traía, que uno venía cometiendo aquí, todavía muchas veces lo sigues practicando. Pero ¿de qué maneras quiere el Señor que crezcas? Hay muchas maneras en la Biblia que el Señor nos dice que crezcamos en el conocimiento de Cristo Jesús, que crezcamos en santidad, que crezcamos en la manifestación de frutos, que crezcamos en buenas obras. Pero todos esos indicadores nos van a llevar a la imagen de Cristo Jesús. Todos. ¿Tú dónde estás? ¿En qué escalón estás? Yo tengo 21 años de cristiano,
Todavía no soy perfecto. Ni ninguno de nosotros va a ser perfecto. Pero sí vamos avanzando, dijo el apóstol Pablo. ¿Tú cuántos años tienes de cristiano? 5, 2, 1. El Señor no te quiere aquí. ¿Cuáles son las consecuencias del conformismo espiritual? Está bien fácil. Te lo voy a poner todavía más fácil. Las consecuencias del conformismo espiritual es que andamos en la carne y no en el espíritu. ¿Podemos extender eso? Sí. Gálatas, ¿se acuerdan de Gálatas que dice el apóstol Pablo? Pero manifiestas son las obras de la carne. Cuando nosotros no crecemos espiritualmente, andamos en la carne. Y muchas de esas cosas, andar en la carne es desunión en la iglesia. Apaga el ventilador, prende el ventilador, yo tengo calor, que se aguante ella, yo tengo frío, que se aguante él. Desunión en la iglesia, divisiones en la iglesia, falta de amor por los hermanos. Tolerancia al pecado, no pasa nada, es un pecadillo chiquillo. Esas son las consecuencias de no avanzar, hermanos. Pero el Señor quiere que avances individualmente, sí, pero porque tiene un propósito, que ese individuo ayude al grupo y todos se ayuden unos a otros. Versículo 12 dice, en Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios da dones y prepara hombres y mujeres para que ayuden a los demás miembros de la iglesia, para que se edifiquen, para que dejemos de estar aquí, hermanos, para que dejemos de estar aquí y avancemos hacia arriba. Para eso el Señor da dones, y a cada uno le ha dado uno. ¿Lo estás ejerciendo aquí en tu iglesia? ¿O ya sabes cuál es? ¿O todavía no sabes cuál es? Pero el Señor da para la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo, porque quiere llevarlos a todos a conformarlos a la imagen de Cristo Jesús, y que la gente que no es creyente vea la diferencia de nosotros, que dice edificados en amor. Preguntita. ¿Cuál es la marca distintiva de un cristiano, según la palabra de Dios? Según el apóstol Juan. ¿Cuál es la marca distintiva que ellos van a ver en nosotros? Porque queremos que ellos brinquen para este lado, ¿no? ¿O quién no quiere que ellos brinquen para este lado? La marca distintiva del apóstol Juan, que dice, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿Sí qué? Si os amáis unos a otros. Y que ellos vean que nosotros nos amamos tanto, que decidan, digan, oye, yo quiero eso. Yo quiero estar con ese grupo de personas. Esa es la marca, según el apóstol Juan. No lo escribí yo, lo escribió él. Que nosotros debemos manifestar el amor unos a otros.
hermano, apaga el ventilador, prende el ventilador. Y ellos enojados entre sí, no, sí, muchísimo amor se tiene. Cuando estás aquí en el conformismo, no quieres hacer sacrificios. Es otra de las consecuencias. No. ¿Cómo voy a estar yo sufriendo el calor? No, mejor que ellos sufran frío. No, ¿cómo voy a tener yo frío? No, mejor que ella pase calor. Pero eso aquí no pasa. Solamente las iglesias de Celaya. De ahí de Celaya para allá. Vaya, en Tamaulipas también a lo mejor. Hermanos, lo que estoy tratando de decir es que Dios quiere que crezcas. Y te ha habilitado con su Espíritu Santo, libre de esto de ti. Si eres nacido, ¿quién está de este lado? ¿Quién puede decir que está de este lado? Nacido de nuevo, Nacido de nuevo, somos verdaderos cristianos. Entonces Dios ya te dio su Espíritu Santo, tú ya tienes el Espíritu Santo. ¿Cuáles son las bendiciones de aquel hermano que está creyendo espiritualmente, que está creciendo espiritualmente? Obvio, el Señor le agrada eso. Y le va a hacer crecer en amor, le va a hacer crecer también en desprecio por el pecado. Aquel que está creciendo espiritualmente, el pecado lo empieza a ver feo. Oye, no, yo prefiero aguantarme el frío y que mi hermanita no tenga calor. Empiezas a tener amor los unos por los otros. Empiezas a hacer sacrificios. No, son 45 minutos, que por esto yo llevo 11. Tanto es 45 minutos aguantarme el ventilador aquí para que mi hermanita esté bien. No. Cuando tú creces espiritualmente, el Señor lo ve y te va a bendecir. Te empieza a dar deseos también por la obra. Oye, yo veo a los perdidos y yo quiero que estén de este lado. Afortunadamente yo tengo a mi mamá todavía en Celaya. Yo no quería quedarme en Celaya, pero ahora ya sé por qué el Señor me dejó en Celaya. Yo le decía al Señor, cuando recién llegué aquí, llegué deportado y sin nada, después de casi 11 años preso, y me senté en una computadora que me regaló mi hermano Juan, todavía la tengo 10 años con ella, ya muy bien, pero me senté ahí y un día le dije, Señor, ¿qué estoy haciendo yo aquí en Celaya? Así cuando fui deportado en el 15 llegué yo aquí, como para diciembre, noviembre, yo ya tenía la computadora y me sentaba ahí en la casa y empezaba a aprender lo que era internet, porque no sabía lo que era internet, allá en la región no tienes internet. Y ahí empecé a investigar una vez que me meto a INEGI. Y yo en ese rato precisamente estaba orando yo y ya me senté y dije, Señor, ¿qué quieres que me quiera aquí en Celaya? Celaya a mí ni me gusta. Yo había vivido mucho en las fronteras, viví en Piedras Negras, Coahuila, conozco Tamaulipas. Entonces yo dije, ¿qué me quiero hacer aquí en Michoacán? Y no sé por qué me fui a la computadora y prendo el INEGI y de repente me aparece ahí las estadísticas de religiones. Pues le pico ahí, prendiendo yo, y me lleva a que el estado número 1 de la República Mexicana en catolicismo es Guanajuato. Y digo, ups, ya sé por qué quieres que me quede. Entendí por qué el Espíritu Santo me decía, te quiero aquí en Celaya. Yo me quería ir a Morelia, yo me quería ir a Piedras Negras, Coahuila, yo me quería ir a Huatulco. Pero no, el Señor me dejó aquí en Celaya. Ya aquí empecé a trabajar en su obra, reunirme en una iglesia, miré esto que les digo del ventilador en la iglesia, miraba yo cosas y decía, pero si allá donde vimos no hacíamos bien, allá estábamos bien unidos y allá estudiábamos mucho.
Con el tiempo conozco a mi esposita, yo la evangelicé, me arreglé completa, a mis hijos, y entendí por qué el Señor me quería en Celaya. Hasta la fecha iniciamos esa obra que el hermano sabe, tenemos 7 años en mi casa, en mi casa que rentamos, 7 años, y la mayoría, la hermana Blanquita, la mayoría de los que asistimos ahí, ha sido porque sus servidores los ha evangelizado. Entonces, algunos no, pero son más los que yo he evangelizado que asisten ahí, y hemos empezado esa obra y ya tenemos ahí 7 años y seguimos trabajando. Pero por esa es la razón que el Señor me dejó en Celaya. Yo quería irme a Huatulco. Todavía me quiero ir, pero ya con mi esposita. Pero el Señor me ha dejado en Celaya, y en Celaya es donde tengo que trabajar. Pero de las cosas que el Señor pone en tu corazón cuando estás creciendo espiritualmente es que el deseo por ver otras almas perdidas que se salven. Yo tengo 6 hermanos, mi mamá todavía vive. Pregúntame cuántos de ellos son cristianos. Ninguno. Tengo trabajo que hacer en Celaya con mi mamá, con mi familia. Que por supuesto quiero que sean cristianos. Quiero que brinquen esta raya. Porque si no la brincan, ¿qué va a pasar? Condenación eterna. Pero de las cosas que el Señor pone en el corazón de que está creciendo espiritualmente es el deseo por ver las almas perdidas. Por cierto, hermanos, se me olvidó mencionarles que también el Señor quiere que crezcamos en números. Nomás piensa en números. No, ¿saben por qué? Leí estudiando el tema, leí hace rato estos días, porque alguien escribió, sí, Dios quiere que crezcamos en números, porque para Dios cada número es un alma. Ay, sí, sí. Y tú ves varios pasajes en las Escrituras donde el Señor sí quiere que crezcamos en número. Les voy a dar uno que ustedes todos lo conocen, Si no, el Señor no lo hubiera dicho. El Señor Jesucristo en Mateo 28 dijo, vayan por el mundo y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Caray, quiere que vayan por el mundo. En el mundo hay mucha gente. Entonces Él quería números, ¿no? También debemos crecer en números, porque cada número es un alma. Pero primero, ¿en qué escalón estás? ¿En cuál escalón vas? ¿Te pinté una mujer? Te voy a pintar un hombre también. ¿En cuál escalón vas? 1 año, 2 años, 3 años, 15 años. ¿Cuántos años llevas? ¿15 años aquí? Si el Señor dijo que quiere que el cuerpo de Cristo se edifique y que crezca, dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos. La palabra perfecto significa madurez. Que todos lleguemos a la madurez del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Qué tanto conoces tú a Cristo Jesús y en qué escalón estás, hermano? ¿Qué tanto lo conoces? Ese rato el hermano mencionaba que a veces traemos a la iglesia, los recién convertidos traen a la iglesia actitudes o acciones o actividades que piensan que están bien y que las quieren meter a la iglesia, cuando muchas cosas al Señor ni eso no le agrada. Hoy en día hay mucha herejía, hermanos.
muchísima herejía. Yo le doy gracias a Dios, aprovecho para dar gracias, hermano, gracias a Dios por el hermano Sergio que nos enseña apologética en el instituto, y él nos saca muchas veces, ¿cómo puede ser esto? Sí, gracias a Dios. Hay herejías como las que ustedes conocen y más populares, y que muchos de nosotros, o de muchos de los cristianos caen. ¿Por qué? Porque no han avanzado. Aquí siguen. ¿Te doy una herejía que muchos conocemos? El evangelismo de la prosperidad. ¡Decrétalo! ¡Decrétalo! Y ahí van muchos hermanos. Y uno los ve y dice, ¿qué estás haciendo? Decretando. ¿Decretando qué? ¿Y la voluntad de Dios qué? Pues estás haciendo a Dios tu siervo, en vez de que tú seas siervo de Dios. Y de esas muchas cosas, hermano. Muchas cosas. No, hasta que te duele. ¿Y seguimos hasta que duela? No, pero nada hasta que te duele. Hasta que te duela. Tú nomás abre estas nuevas redes sociales y vas a ver ahí la cantidad de cosas. Los de a $100 de este lado, los de 500 de este lado, y pásenle si quieren. Tú miras eso y dices, Señor, ten misericordia de esta gente. Eso no es cierto. Lo que sí es cierto es lo que dice el Señor. El Señor ama al dador alegre, el que viene y da de corazón, el que dice, Señor, aquí aporto para que todos crezcamos como grupo y que tu obra y se glorifique tu nombre. Amén. ¿Tú dónde estás? ¿Dónde quieres estar este año? Vamos empezando el año, primer mes. Versículo 14. Para que ya no seamos, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Por qué el Señor quiere que crezca, Señor? Y que la iglesia crezca. Para que ya no seamos niños. ¿Qué es un niño? Vamos a un niño. Yo tengo un niñito por ahí, lo vieron, Mateo. Se llama Mateo, el Señor me lo regaló de Dios. Es bien hablador. Es bien hablador. Con los que ya conoce, con los que no, se chivea. Pero nomás déjalo hablar y le digo yo a mi esposa, la argumentación que tiene este niño. O sea, cómo articula las palabras, cómo acomoda las oraciones. Se llama Yoetz, Mateo Yoetz. Yoetz es hebreo y está en Isaías capítulo 9, ¿sí? Donde dice, y un niño será nacido. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? ¿Sí o no? Se me hace que los voy a llevar a la Biblia para ver la agilidad que tienen de buscar los pasajes en la Biblia. Y en ese pasaje está la palabra Yoetz en hebreo, que significa consejero. Entonces yo le puse al niño Yoetz. Pero, ¿qué hace un niño? ¿A qué niño se refiere el apóstol Pablo? Para que ya no seamos como niños, inocentes, que todo lo que les dices a veces lo creen, fluctuantes, fáciles de engañar. Tomamos lechita todavía los niños. Pablo también, en 1 de Corintios, una de las evidencias que estamos inmaduros espiritualmente es que había divisiones dentro de la iglesia en el capítulo 3. Y Pablo les da una regañada y les dice, ya no puedo darles más lechita, porque parece que ustedes otra vez quieren lechita cuando ya deberían estar comiendo sustanciosamente doctrina. Y eso es lo que pasa cuando nos quedamos de ese lado. Ustedes pusieron ahí una imagen donde va creciendo en escaleritas y va un bebé aquí.
Si te quedas aquí, te quedas bebé. Tú ya eres nacido de nuevo. Ya el Señor te regaló vida eterna, pero no quiere que te quedes aquí. No, de hecho, no es opcional. El crecimiento espiritual no es que, pues si quiero, si no quiero. El crecimiento espiritual, Dios ha ordenado que avancemos, que no nos quedemos aquí, que crezcamos, para que la iglesia crezca y se conforme a la imagen de Cristo Jesús. Pero ¿saben por qué nos quedamos aquí, hermanos? Confort, rutina, sí, rutina. Pero hay otra, procrastinación. Te lo voy a poner más fácil. Desidia, mañana, no, pasado. No, tenemos que leer la Biblia hoy, hermano. Hoy tenemos que estar en la casa. Vamos a abrir la Biblia y vamos a leer 3 capítulos. Mañana está el fútbol. Decidir. Pero eso no pasa aquí, ¿no? Eso solamente en las iglesias de Celaya para allá. Dios nos ha mandado, hermanos, que crezcamos espiritualmente, por la razón de que Él quiere edificar su cuerpo y que su cuerpo se vuelva una herramienta utilizable de Él para los demás que no lo conocen y para nosotros mismos. Para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Saben qué? Creemos todo lo que nos dice. Ya somos cristianos, el Espíritu Santo está dentro de nosotros, pero viene alguien y nos dice, ¿qué crees? Que el Señor me hizo cruzar una pared. El otro día estaba yo, vuelta y ¡pum! Crucé una pared. ¿Sí? Wow, ¿ese es el mismo Dios que tú sigues y que yo sigo? ¿Sí? ¿Han escuchado de la nueva era? Sí. Es una herejías por todos lados que sacan de que, es que yo crucé una pared. Y tú ves la Biblia y dices, ¿dónde, Señor? ¿Dónde tú dices que tú puedes, Dios es omnisciente, omnipresente, pero ¿dónde dice que nosotros vamos a cruzar paredes? Esas son herejías. Y el Señor dice aquí, para que ya no seamos así, para que ya no le creamos a todo el mundo. Y para que cambie nuestra actitud, que nos amemos unos a otros, que nos ayudemos unos a otros, que nos quitemos la desidia, la pereza. ¿Pereza es pecado? Yo no sabía, pensé que me la llevo relax. Pues el Señor dice que de las cosas que más oye es una de las cosas. Pereza. Mañana leemos la Biblia. Tenemos servicio a las 12 del mediodía. También nosotros allá se va a hacer las 12. El Señor te quiere convertir tu corazón a una persona puntual. ¿Sabes por qué la puntualidad es importante? Porque no está en juego que llegues a tales horas, sino porque está en juego tu palabra, la palabra del Señor. Tienes que ser un hombre de palabra, que dice una cosa a tu sí y a tu no. Pero son cositas pequeñas que uno no las toma en cuenta porque no pasa nada. No pasa nada. Pero Dios son esas pequeñas cositas donde Dios te va haciendo crecer. Y empieza con esas pequeñas cositas.
Ya me voy. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, nos quedemos cruzando la línea. ¿No? ¿No dice así? 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, nos quedemos cruzando esta línea. ¿No? ¿Qué dice? Crezcamos. ¿En qué? Él que es la cabeza en Cristo Jesús. Crezcamos en el Señor Jesucristo. Crezcamos en conocerlo. ¿Qué debo hacer para crecer? Y con eso nos vamos a ir. Y se las voy a poner bien fácil para que... No, es que la puso bien difícil, no le entendí qué debemos hacer para crecer. ¿Qué debo hacer para crecer? Facilito. Obedecer. Obedecer. ¿A quién? ¿Al hermano Lanteri? No. Bueno, también si el hermano está siguiendo las escrituras, pero yo quiero que escuches esto. Está en Santiago 4. A ver, vayan a Santiago 4, el libro de Santiago. Perdón, es Santiago 1, 22, 23 y 24. Y de una vez el 25. Santiago, capítulo 1, versículo 22, 23, 24, 25 dice, y se la puse bien fácil. Bien fácil. ¿Ya están ahí? Amén, amén, amén. Okay. ¿Sí están ahí? Amén. Ok. Dice el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque si solamente eres oidor, ¿qué? Engañaos a vosotros mismos. Dice el escritor Santiago, sean hacedores, no oidores. Llegó a la iglesia, una hora de escucharlo. Entra por aquí. Y ya se salieron. Te estás engañando. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas al que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. ¿Qué debo hacer para crecer? Obedece. Obedece. Obedece la palabra de Dios. Así de simple. Obedece la palabra de Dios. Tú tienes aquí pastores y maestros que enseñan la palabra de Dios y que enseñan verdaderamente la palabra de Dios. Entonces nada más. ¿Qué te falta? Obedecer. Híjole, hermano, eso me pegó. Ahí me pegó. Pero Dios dice, yo quiero que seas obediente, porque si eres obediente, serás bienaventurado. ¿A poco no quieres ser bienaventurado? Amén. ¿No? ¿No quieres ser bienaventurado? El Señor les bendiga. Que estén felices. Me voy, hermanos, porque si no, aquí me puedo llevar horas y horas, ¿no? Y yo decía, hermano, crecer espiritualmente. Espero que hoy el día de hoy el Señor te haya dado un mensaje. Yo solamente soy el mensajero, Yo solamente soy el mensajero. El Señor es el que da el mensaje. Y lo bueno es que no hay piedras por aquí. Porque luego en el Antiguo Testamento a los mensajeros los agarraban a pedradas. Dios quiere que madures. Dios no quiere que te quedes aquí.
Si ya has estado aquí en conformismo espiritual por muchos años, hoy levántate. Y dile, ¿sabes qué, Señor? Vamos a crecer. Vamos a darle. Que crezcamos este poco tiempo que todavía nos queda y que seamos para bendición de más hermanos y sobre todo que seamos de gloria para Dios. Que cuando llegues al juicio de Cristo Jesús diga, bienvenido, recapacitaste bien en buen momento. Mira, ya estás hasta acá. No te quedes aquí, hermano. Trae mucho perjuicio aquí. Trae mucho. A tu vida personal, y a tu vida de la iglesia, y a tu vida familiar, trae mucho. No te quedes ahí. Avánzale. Aquí tienes maestros y pastores que predican la verdad. Solo se necesita. ¿Qué se necesita? Obedecer. ¿Qué se necesita? Obedecer. Ser hacedores de la palabra. Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración. Señor, tu palabra ha sido expuesta. En el nombre de Jesús, yo te ruego por cada uno de estos corazones y cada una de estas mentes para que tú plantes en su corazón con cincel, con punta de diamante, Señor, que se quede en su corazón y que sean hacedores de la palabra y que tú los bendigas por ello y que tú te glorifiques, Señor, y que cada una de nuestros sentimientos, emociones, actitudes sean reformadas y llevadas en el camino a la imagen de Cristo Jesús. Bendice esta iglesia, Señor. Bendice a sus ministros. Bendice esta colonia para que muchos vean cómo se manifiesta el amor de Cristo en ellos. Amén. Le damos gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.